de la aplicación. La aplicación va a funcionar en tanto y en cuanto haya posibilidad de que alguien compre a través de las aplicaciones o decida tomarse un Uber o llamar un Rappi. Sí. Ahora, cuando la gente decida hacer el ajuste final, porque hasta ahora viene aguantando, decide hacer el ajuste final, todo eso no va a tener sentido. Con lo cual, a haber una baja demanda, las comisiones que se cobran por estos trabajos van a ser cada vez más bajas. Sí, sí. Con lo cual, lo que pintó en un momento que era un agregadito al salario más o menos fijo que tenía. Después ya, como no tenías el salario fijo porque te despidieron o porque vos renunciaste, entonces pasó a ser lo central de tus ingresos en el mes, va a pasar a ser lo central, pero aparte miserable. Va a ser ingresos insuficientes para que puedas pagar, por ejemplo, la luz. Por ejemplo, el agua. Digo, este es el escenario, ¿no? En que nos han convertido. Sí. Bueno, este es el escenario en el que nos han convertido. Mientras tanto, el gobierno puede decir, che, mirá, me bajó la tasa para endeudarme internacionalmente porque bajó el riesgo país debajo de los 500 puntos. Y presentarlo como un éxito. A un país hiperendeudado como está la Argentina, endeudarse más, ¿le conviene o no? Alguien te dirá, bueno, pero te endeudas de vuelta a menor tasa, ¿sí? ¿A costo de qué? ¿A costo de qué? De entregarle tu economía a Scott Bessent. ¿A costo de discutir con el Fondo Monetario Internacional cuántos medicamentos pueden comprar los jubilados y cuántos no? ¿A costo de qué? Porque digamos cuál es el costo del Fondo Monetario Internacional. Alegremente todos piensan que la deuda, todos los países en el mundo están endeudados. Sí, pero no sacrifican sus industrias. No sacrifican el salario de sus trabajadores. Sí, cuando hablamos de industria hablamos incluso de, por ejemplo, la industria del turismo, ¿no? Por esto que ustedes mismos estaban contando, digo, el 2025 tuvo el peor saldo de la década entre turismo emisivo y turismo receptivo, ¿no? Y sí, es un dólar muy barato, es un salario muy barato y es un dólar muy barato, son las dos anclas del modelo, como le dicen, ¿no? Este modelo, la inflación no es que bajó la inflación, la tienen apuntada o apuntalada con un dólar barato que hace que la gente pueda irse a Brasil y sea más barato Brasil que la Argentina, y por el otro lado estos salarios que son en dólares, medios en dólares, ya son propinas, ya son propinas, salarios por debajo de la línea de pobreza. Yo insisto, ayer hablamos con Jorge Sola, el secretario general de la CGT, el principal del triunviro, digamos, ¿no? Y como ustedes habrán escuchado o visto, la agenda que manejan no incluye estos temas. O sea, no relacionan una cosa con la otra. Yo no quise ahí indagar un poco más, porque es como que, che, mirá, si no te das cuenta de lo que estás diciendo, bueno, tema tuyo. Pero la verdad es que se entiende muy bien por qué el salario está en la situación en la que está. Sí. Sí. Yo le preguntaba recién, che, ¿están haciendo que sea asamblea para también es el cierto, delegado de los 60, ¿no? También es cierto que no hay muchos medios que critiquen al sindicalismo desde el lugar de que vos estás planteando. La mayoría los critican desde el lugar de tendrían que ser más permisivos, o los acusan de filomafiosos o pseudomafiosos, para en realidad generar una especie de conciencia en el trabajador que no adhiera a la defensa de sus propios intereses. Claro. Entonces, esto que vos acabas de plantear no se escucha en ningún otro lado. Muchas gracias, Marquito. No, bueno, estamos en la M530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Nos vamos a hacer una breve tanda. Cuando volvemos, Marquito Cittadini repasa todas las noticias con audio. No se vayan, ya venimos. Y este minuto de silencio fue para el salario argentino, y la industria nacional. Y la industria nacional. No, se trabó la compu. 25 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Sí? Vamos a repetir cómo va a estar el día de hoy, los datos y los sorteos. Sí, y además estamos viendo en todos los portales que hay muchísimos problemas con los trenes, Roberto. La gente viaja sin nada, están haciendo arreglos. Está difícil para el ciudadano, como dicen en los canales de a pie, viste que dicen todos de a pie. Bueno, en este momento tenemos una humedad muy elevada. Si te estás despertando y te duele todo, es normal. Ahora tenemos 92%. Subió, Roberto, en este ratito, 92%. 92%. 92% de humedad.
humedad, 22,1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el cielo por ahora está despejado, la presión 1014 hectopascales, viento del sudoeste a 13 kilómetros, la visibilidad normal, 10 kilómetros, se espera una máxima de 33 grados para hoy. Recuerden que mañana miércoles nublado, pero se vienen varios días de sol, hasta el domingo inclusive, si quieren ir planeando algo al aire libre. Roberto, muchos mensajes que van llegando, gente que nos saluda, gente que nos cuenta que va a ir al cine, que les contemos del Gomón, después les voy a contar cuáles son las películas. En Gomón no vamos a tener que ir todos de acá. Sí, totalmente. En Gomón, sí, vamos. Ay, Roberto. Sí, tal cual. Bueno, pero hablando de espectáculo, ya que tenemos un segundito así como aprovechemos. Hagamos la pequeña pavada. ¿Es verdad lo que esta mañana comentábamos en los pasillos, que Sofía Gala está de novia con Fito? Después vamos a escuchar a Fito un ratito, ¿no? Si eso fuera cierto, todo termina en Moria, ¿no? Moria, Massa. Claro, Moria y Galmarini. Claro, y hacia abajo. Los dos yernos, uno político y el otro no, de Moria serían Sergio Massa y Fito Páez. Fito, mirá qué cena de Navidad tenés en la mesa para hablar política y música. Eso es un programa, yo no se los quiero decir, pero es un formato. Es impresionante lo que acabas de detectar. Yo me autoculpo de este momento. Los yernos de Moria serían Fito Páez y Sergio Massa. Los yernos son Sergio Massa y Fito Páez. Es un formato. La diva en el medio. La diva Moria, ¿no? Sí. Está claro. El Pato Galmarini, que ayer lloró. Sí. ¿Lo vieron llorar? No. ¿Por qué lloró? Porque se emocionó, porque le hicieron una entrevista y él dijo que la única persona con la que realmente tenía para tomar un café era Moria, su amiga del alma y su mujer, su amante, todo. Porque decía que llegar a los 83 años. Vale, sí, estaba. Dijo, es tremendo, porque se te van los amigos. Y Moria lloraba y decía, sí. Pero aparte Moria lo relataba como de afuera. Decía, sí, pobre hombre, perdió 5 amigos. Yo me emociona, este hombre es como un niño. Me encantaba cómo hablaba de él casi de afuera, ¿no? Así que bueno, pensaba en eso también. Es verdad, llegar bien a los 83. A veces vos llegás bárbaro, pero no tenés en cuenta que se te achica el círculo, ¿no? Y están contentos ellos dos, ampliando la mesa navideña, claramente. Bueno, ahora van a tener a Fito para entretenerse, con Sofía Castiglione, obviamente. Hacen una linda parejita, creo que son solamente amigos. Igual. Ahí está, igual. Hasta donde entiendo son solamente momento me hago cargo, ¿eh? Momento... Yo me hago cargo. Sí. Mientras tanto, están los técnicos tratando de reparar esta situación. La sala de máquinas está abierta, veo mucha gente con el overol ahí tratando de remediar lo que ha sido. Nos hemos quedado sin separadores, sin música, sin grabaciones, ¿no? Sí, nos pasó como la marcha de Bolsonaro con el rayo, así, a los que estaban en el rayo. ¿Viste qué tremendo? Tengo un amigo que era ateo hasta ese momento. Mirá vos, dijo, no puede Diego ser. Manuel Vidal, ese día empezó a creer en Dios. No es así, Diego. Es cierto que en el Antiguo Testamento Dios era un poquito jodido. Sí. Entonces cada uno estaba diciendo, pará, apóstata. Pero era un poquito malo. Sí, era fuerte, era... Y tiraba rayos y centellas, digamos. Rayos, ¿no? Sí, era bravísimo, era malo. Así que Diego Manuel Vidal, que nos escucha todo el tiempo desde allá de Brasil, él en ese momento me dice, bueno, yo era ateo hasta ese momento. Claro. Dios mío, ay Dios mío, sí. Bueno, la naturaleza. No estaban contentísimos todos, pobres, levantando los puños, yo lo vi de pronto, tremendo, Qué fuerte. Apocalíptico. ¿Qué me ibas a decir, Marquito? No, ahora o calla para siempre. Yo me iba a meter en cuestiones que en un rato nomás. Bueno, vamos que estamos ahí. Terminamos me parece que ya ahí veo salir a los trabajadores de la sala de máquinas. Ahí estamos en condiciones de ir a una tanda. Ahí va. Dale, vamos a la tanda y ya venimos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Recuerdo desde el África un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. El ángel de la soledad protege, lava y cura este mal. Él no me abandonará.
esa fascinación. Un póster y una Gibson Les Paul que nunca voy a olvidar, no. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Qué lindo té. Sí, todos ya nos fuimos de casa para tocar rock and roll. Mirá, qué Vos bien. también te fuiste de casa para tocar rock and roll. No me sale. El que toca No, rock and roll, lo que vos haces es súper rock and roll. el que toca rock and roll y lo hace muy bien y aparte canta muy lindo es Marcos Cittadini. Pero muchas Sí, gracias. sabe lo que es querido tocar amigo. rock and roll, ¿no? Querido Es amigo. rock and roll. Rompela y seguila girando. Usted la rompe. Marquito realmente es un personaje muy talentoso. Por donde se lo quiera mirar, Marcos va a tener algo que los va a sorprender. Y yo le recomiendo. ¿Vuelve el espectáculo o no vuelve el espectáculo? Vuelve el espectáculo. ¿Sí? Sí, abril, mayo. A abril, mayo vuelve el espectáculo. Muy lindo. La otra vez que estuvimos allí la pasamos tan bien. Y aparte, sos muy carismático. Muchas gracias. Y la gente eso lo agradece. 38 minutos pasaron de las 8. Separamos, tenemos la segunda entrevista de la mañana. Sueño con el Liverpool Bar. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Y nos vamos al Chaco, porque allí vamos a hablar con una mamá que tiene un chiquito con algunas patologías, algunas muy graves, tratamientos de alta complejidad. Y bueno, el gobierno de Sdero, del radical Sdero, ha dejado sin tratamiento médico a este tipo de pacientes, ¿no? Con lo cual hay una serie de madres que se reúnen periódicamente a protestar por esto. Una de ellas es Carolina Gugisberg. Vamos a que ella misma nos cuente cuál es la situación y qué le recriminan o qué le reprochan o qué le están reclamando, ¿sí?, al gobernador radical de la provincia de Chaco. Carolina, buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la 530. Hola, buen día, Roberto. Muchas gracias por este espacio que nos ofrecen, porque la verdad que estamos desesperados. Contame cuál es la situación. Vos tenés, decíamos recién, un chiquito con alguna patología que no conocemos, pero parece que son muchas las madres que enfrentan la misma situación y el gobierno ha hecho algo que las perjudica. Contanos un poco el caso. Claro. La verdad que somos un grupo de madres que tenemos hijos con patologías crónicas y complejas, y en este momento nos cortaron el tratamiento en el hospital italiano. Nuestra obra social, que pertenece a la provincia del Chaco, se llama INSEP, que es a los trabajadores. O sea, somos todos docentes, trabajan en la municipalidad, salud y policía, o sea, es como IOMA, sería allá en Buenos Aires. Sí. INSEP se llama la obra social acá del Chaco. Bien. Y bueno, y teníamos el tratamiento completo, digamos, en el hospital italiano. O sea, conocen que es un hospital que es de alta tecnología, o sea, tienen los médicos interdisciplinarios constantemente, digamos, nuestros hijos, y de un día para otro decidieron no pagar más, cortar el convenio y dejar al limbo a nuestros hijos, digamos, con su clínica, y realmente son patologías crónicas y complejas. Ahora, ¿y qué argumenta el gobierno de la provincia con esto? Y la argumentación de ellos es que no hay plata,
que es mucho lo que cobra esta entidad, o sea, el hospital italiano, y bueno, y que ellos no pueden continuar con el convenio, pero más que esa explicación no tenemos. Los chicos ya tienen sus médicos, sus especialistas, ¿no? Digo, ya los conocen. Mi hijo hace 6 años que se atiende en el hospital italiano, como muchos, hay muchos que están hasta hace 10 años, 14, o sea, tienen una historia clínica y los médicos ya lo conocen. En el caso de mi hijo, te cuento más brevemente lo que es su patología. Bueno, es un niño de 6 años electrodependiente. Él cuenta con una traqueotomía para poder respirar, un botón gástrico para poder alimentarse. Requiere de equipos como un concentrador como para poder respirar cuando le falta el aire. Bueno, él tiene epilepsia refractaria de muy difícil control, además tiene problema gástrico porque toma múltiples medicamentos, o sea, toma muchísimos medicamentos y eso mismo crea un problema gástrico severo. También tiene una disfagia severa que bueno, que él no maneja sus secreciones y siempre se está microaspirando. Entonces eso lo que le produce es que tenga problemas respiratorios constantes. En el caso de mi hijo, por ejemplo, nosotros no podemos volver al Chaco, estamos en Buenos Aires desde hace 6 años porque lamentablemente el sistema de salud del Chaco no está preparado para la complejidad que tiene mi hijo. Ahora, y cuando el gobierno corta este tipo de cobertura, digamos, ¿no? ¿Qué les recomienda o qué les dice? ¿A dónde deben ir a atenderse? Por ejemplo, nos mandan al Güemes, a muchas madres le mandaron al Güemes. A mí, en mi caso, no me dieron nada por escrito, digamos, para dónde irme. Sí me hablaron del Garrahan, que, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo que con el tratamiento en el hospital italiano. No es un capricho nuestro, sino que la complejidad de nuestros hijos conlleva esto, o sea, que ellos necesitan continuar con sus médicos. Y si lo quisieran pagar de modo particular es impagable, es imposible. Es impagable. Yo en este momento lo que estoy haciendo, yo particularmente, porque yo no puedo permitir que la vida de mi hijo, porque la vida de mi hijo está en riesgo en este momento. Yo llego a ¿Me explico? Sí, claro. Yo, en realidad, o sea, nosotros tenemos a las 2 de la mañana, 3, 4, domingo, lunes, feriado, o sea, no tenemos día de que se complica y tenemos que salir corriendo al hospital italiano. Y hoy por hoy no podemos hacer eso porque está cortado el convenio. ¿Hace cuánto que decidió la provincia hacer esto? Esto decidió en el transcurso de mediados de diciembre, aprovechando lo que es, bueno, lo que es fiesta, claro. O sea, cuando todo lo administrativo se cerró, bueno, ahí en ese momento ellos decidieron pero de un día para otro, sin un aviso previo, decidieron de suspender el convenio, y la verdad que estamos desesperadas. Claro. Hoy, por ejemplo, hay un grupo de madres que están enfrente del INSEP de Central, acá en Resistencia Chaco, continúan con el reclamo porque la verdad que es algo desesperante. Estuvimos en la marcha, yo estuve acompañando a las madres en estos días en la marcha porque me volví desde Buenos Aires hacia el Chaco para acompañarle y por supuesto para tener una respuesta, que la verdad que no tuvimos una respuesta favorable. Claro. Y habían chicos convulsionando, habían chicos que se descompensaban porque son chicos complejos, ni así todo tuvieron el corazón, o no sé cómo llamarlo, pero de resolver, y o sea, y directamente, o sea, nos dicen no hay sí, a la mayoría le trasladaron a otro lugar, pero no, por ejemplo el Güemes,
Sanatorio Güemes también es bueno, pero no tiene la complejidad que tienen para nuestros hijos. Claro. Carolina, leía, corregime si yo me equivoco en esto, que ustedes ya están avanzando en una judicialización. ¿Es efectivamente así? Estamos, bueno, cada uno, o sea, cada familia también está avanzando en eso, en la parte judicial, legal, porque es lo único que nos respalda. Así que bueno, ponemos todo en manos de Dios para ver cómo sigue esto y que pronto se pueda resolver, porque sinceramente es muy angustiante y desesperante la situación. Son chicos con patologías complejas, epilepsia refractaria de muy difícil control que no podemos, que la mayoría tienen, o sea, de los chicos con epilepsia tienen un estimulador vagal. Por ejemplo, mi hijo también tiene un aparatito que con eso van controlando las crisis. Y para esto el equipo interdisciplinario del hospital italiano son los que van sobre todo ajustando tanto los medicamentos o a este aparatito. Y por eso es muy difícil nuestra situación. No es que nosotros nos negamos de llevarla en otro lugar porque no sé, o sea, por capricho. Realmente necesitamos que ellos continúen con sus médicos tratantes interdisciplinarios que lo conocen de toda la vida. Totalmente. Carolina, bueno, desde acá, obviamente, ¿no? Reclamamos junto a ustedes al gobernador que solucione esto desde ya. Ojalá que esta difusión colabore a la solución del tema. Y seguimos con teléfono abierto, porque esto es día a día también. Cualquier cosa que necesiten, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y también por hacerse eco de nuestros reclamos. Por favor. Desde aquí un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para todos, para usted y toda la audiencia. Bendiciones para allá también. Carolina Gugisberg, ella es mamá de un chiquito con patologías graves, ella misma lo describía. La respuesta del gobernador Esdero, el radical aliado de Milei, es: no hay plata. No sé si la tienen la frase de algún lado. Evidentemente, este es un gobierno que se ensaña particularmente, tanto a nivel nacional como con sus aliados provinciales, con aquellas personas más vulnerables. ¿No? Digo, trabajan fuertemente contra la discapacidad. Y cuando digo trabajan, lo digo trabajan para que la discapacidad sufra, para que las familias sufran, trabajan para que los jubilados y jubiladas no lleguen hasta fin de mes, trabajan para que, insisto, los más vulnerables la pasen todavía peor. Tener gobiernos del Fondo Monetario Internacional subordinados al Fondo Monetario Internacional, lo único que nos va a traer es mayores padecimientos. Si vos todavía no atravesaste esto, es porque estás entre los sectores a los que todavía no les llegó. Ahora, ten una certeza: tarde o temprano también te va a llegar a vos. 49 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Tanda, cuando volvemos, esto sigue hasta las 10. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Señor Marcos Italiani. Bueno, vamos a meternos con esto que vos decías, porque ayer Javier Milei hizo lo contrario de lo que haría cualquier dirigente. Generalmente, cuando un dirigente gobierna para sus gobernados, los que le agradecen son los gobernados. Bueno, acá es al revés. El que va a agradecer a los lugares es Milei por haberlo votado el 26 de octubre. Fue a Mar del Plata, estuvo ahí en Güemes, Avellaneda, un poco mejor organizado que la otra vez, que había ido al mismo lugar, porque ahí hay un local partidario de La Libertad Avanza. Por eso va ahí, además de que es una zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata. Y va a seguir, porque se va a estar desarrollando la Derecha Fest, con buena parte de los dirigentes de libertarios participando, más un agregado que ya empieza a ser una costumbre, ahora lo vamos a ver en unos minutos, que son pastores evangélicos. Y va a estar participando también del show de su exnovia, Fátima Flores, bueno, o esto que ellos armaron como una especie de pareja. Vamos a escucharlo a Javier Milei entonces, hablando acerca de lo que se viene en materia de gobierno. Es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos.
que se demuestre lo contrario. A su vez, ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y para la modernización laboral. Por lo tanto, dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. También para estas sesiones extraordinarias estamos mandando la baja de imputabilidad para los menores que delinquen. Argentina el que las hace las paga y delito de adulto, pero de adulto. Y también estamos incrementando todas las penas del Código Penal para que efectivamente el que las hace las paga. Estamos mandando una reforma tributaria para que cada día baje la presión fiscal y seamos más libres y podamos crecer. Por lo tanto, todas las promesas que hice en campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año. Bien, ahí estaba entonces Javier Milei ahí en Güemes y Avellaneda con un puñado de personas que lo victoriaban y otro puñado de personas, ahora nos vamos a meter con la baja de la imputabilidad, pero y otro puñado de personas que fueron a rechazar su presencia. Esto viene dándose, ¿no? Que hay como una especie de marcha y contramarcha a cada lugar donde va el presidente de la nación. Escuchemos un audio brevemente de lo que sucedió. No tiene vergüenza, en vez de venir acá que se vaya al sur a ver los incendios. Y Payo vende patria, porque son tus amiguitos los que están prendiendo fuego. Por eso no vas, hijo de puta. Si Payo vende patria. Mi hijo está allá. Y a todos estos bobos. Mi hijo, pero no lo quiero comprometer porque labura para el Estado, en el Esprit, pero no lo quiero comprometer. Gracias. A ver, por acá. Sí. ¿Venís a saludar a Milei? ¿Le venís a agradecer algo? No, venimos a reclamarle a Milei, a mostrarle la realidad de Mar del Plata. No venimos a agradecerle nada. No creemos que haya que agradecerle nada. Bueno, Montenegro va a estar arriba de la camioneta también. Bueno, justamente son parte de los que tienen a Mar del Plata de esta manera. Un índice de desocupación altísimo, un montón de gente por afuera, excluida, como está pasando en todos lados. Y acá se nota mucho en la temporada. ¿Qué te genera esta situación que estamos viviendo acá? Me genera tristeza, no me sorprende, es un sector de Mar del Plata que no representa tampoco la realidad. Esto no es la peatonal, es Güemes, y hay muy poca gente para hacer un acto de un presidente. Hay muy poca gente acá. Bueno, ahí estaba entonces como la contramarcha por la presencia de Javier Milei. El gobierno ayer anuncia, después de una reunión muy breve de la mesa de la mesa política, que además de lo que ya mandó a extraordinarias, esto es la reforma laboral, también va a estar debatiendo la ley penal juvenil con una importante modificación, que es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahí hay dos cosas muy rápidas para ver. La primera es claramente es una maniobra distractiva, vamos a estar todos discutiendo esto y la reforma laboral va a pasar como por un tubo, porque ellos creen que el número para la aprobación en general la tienen. La discusión, bueno, que es lo que charlábamos ayer con Jorge Sola, es si van a tener también el número para mantener el articulado, ¿no? La CGT cree que no, el gobierno está confiado de que sí, porque además gobernadores como Sáenz y que yo les prometieron que sí. Ahora, el tema también es como si vos querés, la gestión en espejo con los Estados Unidos, ¿no? Los tipos usan el ICE, acá te arman un operativo en La Matanza. Los tipos detienen nenito de 5 años, está bien, por cuestiones migratorias, pero finalmente lo hacen. Acá te bajamos la edad de imputabilidad. Bueno, es un poco esto lo que se está viendo, ¿no? Hay algo, han trabajado con el caso de Jeremías Monzón. Claro, el niño asesinado por otros 2 pibitos. Exactamente. Sobre esa parte, digamos, algo que primero estaba excluido de las extraordinarias, lo incluyen, obviamente operando sobre cierta sensibilidad social y tratando de generar algún efecto de consenso, ¿no?, sobre el paquete, el resto del paquete. Lo que sí vemos es un gobierno totalmente a la ofensiva, ¿no?
Sí, claro, sí. Si bien es cierto que ayer en Mar del Plata hubo gente que se opuso y fue a manifestar el repudio a un presidente que está casi, yo te diría, en campaña permanente, que eso es otro tema, ¿no? Me parece que hoy si haces política tenés que estar en campaña permanente, o por lo menos es una exigencia de época, te diría. No sé si es bueno, no sé si es malo, pero digo, hay algo de eso. Por el otro lado, evidentemente el tipo no va al sur, como no fue a Bahía Blanca, por lo menos no envía soluciones a un lugar, tampoco envía soluciones a la otra, quiero decir. Y él se maneja una especie de agenda de la cuarta dimensión en la que evidentemente conectan muchos. Sí, claro, conectan tanto que, porque viste que recién decíamos, Mar del Plata es una de las más golpeadas por las políticas de Milei, el desempleo crece momento a momento, lo mismo que Bahía Blanca. Son dos ciudades, Mar del Plata y Bahía Blanca, que además cuando le va mal el país, rápidamente les va mal esas ciudades. Son bastante termómetro. Y sin embargo Milei gana en las dos ciudades, donde generalmente además Bahía Blanca varía más, pero donde generalmente gana la derecha, ¿no? Bahía Blanca ha sido más pendular, Mar del Plata nunca ganó el peronismo, y ha habido diferentes procesos que han ganado, nunca ganó el peronismo, y generalmente gana la derecha. Cuando ves la ciudad no lo entendés, pero bueno. No, pero una cosa es que gane la derecha, o el antiperonismo, ¿no? Bueno, dice, mira, acá hace 1000 años ganan los radicales. Bueno, qué sé yo, habrá una explicación. Sí, son dos ciudades con mucho poder militar, pero acá hoy está ganando la ultraderecha. Sí. ¿Está? Sí. Está bien, está Guillermo Montenegro, pero digo, gana la ultraderecha en un sentido de que me parece que hay, o por lo menos había ayer, un grupo de gente que fue a avivar a un presidente que tiene una agenda casi, te diría, antidemocrática. Sí. Está bien, digo, alguien me va a decir, bueno, che, es muy grande la palabra antidemocrática, el tipo está gobernando, manda al Congreso en extraordinaria para que el Congreso debate y decida. La potestad de Santilli, de ir recorriendo a los gobernadores, el problema no es que ofrezcan comprarlo, sino que los gobernadores se vendan. Eso también en la realidad. Juega dentro de los marcos institucionales, pero evidentemente su proyecto es antidemocrático. Concentra más la riqueza en vez de democratizarla, restringe las libertades en vez de ampliarlas en materia de opinión, en materia de comunicación ni te digo, este gobierno es una tragedia. Sí, es interesante que lo digas lo de en materia de comunicación, porque se empieza a parecer cada vez más a los 90. ¿Te acordás cuando te decían, no, pero durante el menemismo había libertad de expresión? Las pelotas. No, claro. Mataron a cabezas. Pero además de esto, lo que había y lo que hay hoy, lo que empieza a haber hoy, y cualquiera puede darse cuenta muy rápidamente en una cobertura de los medios mainstream, es solo la posibilidad del consumo irónico de este gobierno. O sea, reírte de Milei, de lo estrambótico de Milei, de que va a haber a Fátima Flores, eso no importa. Eso no nos molesta. Lo que nos molesta es cuando te metes de verdad con que Reidel es un corrupto. Ahora te cuento algo de eso. Porque hay no exactamente novedades, pero sino idas y vueltas en relación con lo que pasa en Núcleo Eléctrica. Antes, si querés, escuchemos a Iñaki Gutiérrez, que es durante mucho tiempo fue el líder de los equipos de comunicación digital. Hoy está un poco más corrido, pero sigue manejando cuentas de los libertarios y del gobierno. Estaba ahí y dice lo siguiente. Escucha esto. Recabieron los 23 pacazos, el puto ese de mierda. Esto decía una de las basuras que mató a Jeremías a facazos y a disparos. Es un pibe de 14 años que ahora está en libertad y que no puede ir preso y no va a pagar por lo que hizo. ¿Estás de acuerdo con que los pibes de 14 y 15 años que violan, roban y matan continúen en libertad? Porque yo no. Y eso es lo que propone el presidente Milei. Bajar la edad de imputabilidad para que el que las hace las pague y para que el delito de adulto sea penado con condena de adulto. Se acabó la joda en la Argentina. ¿Ves? Esta es la narrativa. Sí, claro. Es la misma narrativa que usó Milei, ¿eh? O sea, digo, están en sintonía. Hay una narrativa en sintonía. Ayer yo vi lo que sucede en Mar del Plata. Estaba Lilia Lemoyne vestida de fajina. Sí. De fajina militar. Como Greg Bovino. Claro, porque hoy cierra la derecha Fest. Claro. Javier Gerardo Milei. Y lo que decía Lilia Lemoyne es que ellos han garantizado un espacio donde la gente de derecha, así dijo, la gente de derecha puede manifestarse con orgullo y sin miedo. Y evidentemente lo hacen, ¿no? Sí.
la prédica también sobre la baja edad de la imputabilidad, y en esto quiero mandar un gran abrazo a Claudia Cesaroni, ¿sí? Que ha sido amenazada por el gordo Dan, que estas milicias digitales, que en realidad ustedes saben, ¿no? De la digitalidad a la materialidad es un paso nada más. Cristina lo sabe, ¿no? Los que quisieron matar a Cristina salieron de las redes. Sí, claro. ¿Está? Salieron de las redes, después se ganaron la calle con las bolsas mortuorias, con todas esas cosas, y finalmente quisieron matar a las dos vicepresidentas. Con lo cual a Claudia Cesaroni el gordo Dan la amenazó de muerte, y algunos dicen, pero bueno, es la virtualidad. Con gobiernos como estos realmente son muy peligrosos, porque yo veo a Lilia Lemoine vestida de fajina, veo que el gobierno ha resuelto que hay cargos públicos que los militares pueden cumplir estando en actividad y sin pasar ni a retiro o estar en disponibilidad, digamos. Pueden ocupar cargos públicos los militares vestidos de militares. Y realmente me pregunto hacia dónde vamos, ¿no? Yo a veces creo tenerlo claro, y a veces, les digo la verdad, yo mismo me empiezo a cuestionar lo que pienso. En el fondo creo que el problema no es mi ley. No, digo, sino la falta de reacción a estas barbaridades que hacen o dicen. Sí, o el seguidismo, mirá lo que escuchábamos de Esdero, ¿no? Esdero no es un libertario a priori. No, un radical. Se pintó de violeta al segundo. Vos hablabas de la violencia que pasa de la digitalidad a las calles. Bueno, ayer Fabián Grillo, justamente, saben ustedes que la buena noticia es que Pablo está recuperándose, envió en las redes un mensaje a Cipreva, agradeciéndole. Le sacaron la sonda, la nasogástrica. Exactamente, esto quiere decir que está bárbaro. No está bárbaro, la verdad que no, porque lo que hicieron con él es parte de este plan del que estamos hablando. Y Fabián, su papá, lo emparentaba justamente en una fecha como es el aniversario del asesinato de Cabezas, lo emparentaba con la situación, obviamente, del asesinato de José Luis Cabezas. Él estaba laburando, estaba sacando fotos, simplemente, combinó el rol. Pero justamente en ese carácter le pegaron, no le pegaron en el carácter de militante, claro. Le pegaron en el carácter de la persona que muestra. Y esto lo emparenta con el tema de Cabezas, ¿no? El poder real y el formal, cuando se unen y cuando son lo mismo, no les gusta que se vea, ¿sí? Les gusta trabajar en las sombras, ¿no? El ocultamiento es parte de su accionar, ¿no? Ahí está, es esto, digo, todo lo que tiene que ver con la verdad y todo eso en las sombras. El consumo irónico permitido, que vaya a ver a Fátima Flores, que chapen o no chapen, que cante o no cante, eso no hay ningún problema, podemos decir cualquier barbaridad. Hablar acerca de los verdaderos temas, bueno, implica esto, ¿no? El ataque a Pablo Grillo, lo que le está pasando a Claudia Cesaroni y muchos otros casos, ¿no? que se vienen dando, gente que se echada de los laburos, digo, eso está pasando por donde lo mires. Y mientras tanto también lo que está pasando, yendo a un tema que casi no está siendo mencionado, es que el gobierno nacional tomó control del puerto de Ushuaia y lo primero que sucedió es que bajó un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana. Lo primero que pasó, no pasó ninguna cosa en el medio en la ciudad. Vamos a escuchar a Ricardo Alonso, justamente diciendo que Estados Unidos quiere instalar una base en Tierra del Fuego. Ushuaia, Tierra del Fuego, es el centro neurálgico del Atlántico Sur, el paso al Océano Pacífico, los intereses sobre la Antártida Argentina, los hidrocarburos, la pesca. Es un combo de cosas de los cuales todo el mundo ha puesto los ojos. Si uno mide lo que está pasando en Malvinas con los ingleses, con la explotación del hidrocarburo, de la pesca, se va a dar cuenta claramente de qué intereses comerciales hay detrás de la ocupación inglesa sobre nuestras islas. Y ahora nos vamos a dar cuenta
en la medida que pasen los días, los intereses que tiene Estados Unidos sobre la isla de Tierra del Fuego, que es instalar su base militar en el puerto de Ushuaia. No les interesa a los cruceros. Bien, Ricardo Alonso forma parte de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, es el prosecretario de Relaciones Institucionales, ¿no? Bueno, un hombre ligado al sindicalismo en el área exactamente que estamos mencionando. Vamos a escuchar también al presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, a Roberto Murcia, primero hablando de la llegada del avión y después también de qué significa el puerto de Ushuaia, en línea con lo que estábamos diciendo. Sí, de hecho está en todos los medios locales, ha generado preocupación, de hecho, en la comunidad, la presencia del avión de Estados Unidos, y se menciona exactamente lo que usted dice, que vienen con gente del Congreso de los Estados Unidos. O sea que no tienen mucha información ustedes respecto de qué fueron a hacer. No, absolutamente nada. Y de hecho, te vuelvo a decir, la llegada del avión circuló más por los medios que por comunicaciones oficiales. Tengamos en cuenta de que Tierra del Fuego, y particularmente Ushuaia, estamos a 1000 kilómetros del continente blanco, a 300 kilómetros del paso Drake. Es el puerto del mayor movimiento de cruceros expedicionarios antárticos del mundo. Tenemos el 96% del movimiento de cruceros. ¿Cuánto por ciento? El 96% del movimiento mundial de cruceros a la Antártida salen desde el puerto de Ushuaia. Por eso es considerada la puerta de entrada a la Antártida a nivel mundial. Claro. A su vez, o sea, casi todos los cruceros que van de turismo a la Antártida pasan por el puerto de Ushuaia. Y sí. No solo eso, sino que hacen todo lo que es la logística propia del buque y también todos los recambios de los pasajeros se hacen en nuestra localidad. Claro. Ahí estaba algo que conocemos, pero que es interesante de dimensionar cuando vemos el control que toma el gobierno nacional del puerto de Tierra del Fuego y de Ushuaia, y también, por supuesto, la llegada de estos legisladores, que no se especificó muy bien qué fueron a hacer. Digo, sí, bueno, encuentros con distintos funcionarios del gobierno, el recorrido, pero bueno. Yo leí que venían a una especie de congreso de medio ambiente. Sí. Qué raro. Es una zaraza importante. Qué raro. Bueno. Pero bueno, ahí está. En el mientras tanto, como yo te decía, la política en espejo está, mientras en los Estados Unidos el ICE es noticia por haber asesinado a una segunda persona en Minnesota. Viste que Greg Bovino, que es como el hombre fuerte del ICE, por ahí lo vieron en imágenes. Uno que se viste como si fuera uno de la Gestapo. Exacto. Exactamente, ese. Finalmente fue corrido de Minnesota. Hoy recién hace un ratito lo celebraba el gobernador de California, que es como uno de los grandes opositores demócratas a Donald Trump, como si ellos no tuvieran nada que ver con lo que está pasando, ¿no? Como si Hillary Clinton no hubiese sido la candidata de Wall Street, o si Barack Obama no hubiese propiciado que los únicos que se salvaron de la caída de las hipotecas subprime fueran los bancos y no las personas, que también deriva en todo esto. Pero bueno, en todo caso, el ida y vuelta de demócratas y republicanos está en esto. Corrieron a este personaje nefasto después de haber asesinado a 2 personas. El que venga parece que va a ser un administrador un poco más racional, pero en todo caso seguirán con la misma política. Acá eso no importa, porque Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, sigue hablando de deportar ilegales como si tuviéramos un problema de inmigración nosotros real, cosa que no tenemos, obviamente. En estos 2 meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados en todos los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos. Diciembre, 2.400 extranjeros y lo que va de enero, 2.300. Calentito el verano. Esto es el resultado del refuerzo que venimos haciendo en todas las fronteras y en todos los pasos fronterizos. Es simple. Si sos extranjero, tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga.
Bueno, ahí está entonces la prédica de Alejandra Monteoliva, que insisto, funciona un poco como espejo de lo que sucede en los Estados Unidos. ¿Hay internas en el medio? Sí, ayer la reunión de gabinete fue muy corta, básicamente porque de vuelta hay tremenda mala onda entre Santiago Caputo y Karina Milei. ¿Por qué? Bueno, un poco porque lo que pasó en Nucleoeléctrica Sociedad Anónima está relacionado con esa interna. Sabés que a partir de una denuncia que está vinculada a unos sobreprecios en la limpieza de las plantas, Atucha 1 y 2, corrieron a 2 gerentes que respondían a Demian Reidel. En casi todos los casos de desplazamiento de funcionarios, el funcionario que avanza y crece generalmente responde a Santiago Caputo. A Santiago Caputo en alianza con tal o cual sector del poder, digo, no es solo Santiago Caputo. Lo que está pasando aquí es que, más allá del señalamiento a Reidel, ayer hubo información por todos lados de que debe dinero, de su estilo de vida, de sus el que odia a los argentinos, ¿no? El que odia a los argentinos, el que dice que la Argentina es un gran país salvo por los argentinos. Todo eso es cierto. Ahora, lo que también todo el mundo estaba diciendo ayer es, esos 2 gerentes no facturaban para Reidel, o sea, no juntaban guita para Reidel, juntaban guita para Karina. ¿Eso dicen? Eso decían ayer. ¿Sin potencial, así, directamente? A mí me lo dijeron sin potencial. ¿Juntarían? No, a mí me dijeron juntaban. Mira. Bueno. Me dijeron juntaban, no me dijeron juntarían. Juntaban guita para Karina. En el medio, yo cierro, digo, porque uno le evita el consumo irónico, pero a veces es imposible. ¿Por qué? Porque mientras estamos hablando de que esta es el peor balance, el de 2025, entre el turismo emisivo y el receptivo, o sea, hay mucha gente que se está yendo a otros lados a vacacionar y casi ninguna viniendo, cuando vemos que además el turismo interno también está muy golpeado, Daniel Scioli sale y habla de cualquier cosa, le importa un cuerno y qué sé yo. En un momento se cruza, claro, con otras agendas, porque es cierto que al grupo Clarín ya el quilombo de la AFA no le importa más, porque ya le dieron la transmisión del Nacional B, con lo cual lo sacaron de la agenda, pero a La Nación más le sigue importando. Es más, lo sostiene aún cuando casi a nadie en la sociedad le interesa. Yo no digo que no sea importante, digo, saber si hay transparencia o no en la Asociación del Fútbol Argentino, si Tobillino tal cosa o Tapia tal otra, pero todo indica que en realidad es una prédica por la SAD que tiene La Nación más. Clarín ya los abandonó, por esto que yo decía, y ellos siguen con eso. Entonces lo cruzan a Daniel Scioli, que también es un hombre que tiene intereses, y se produce este desopilante diálogo de locos, absolutamente de locos, en el que Scioli nunca quiere contestar lo que le están preguntando. Hay un tema muy caliente en la agenda mediática, que es el tema AFA. Vos sos un hombre ligado al deporte. ¿Qué pensás de todo lo que está saliendo en relación a la AFA, a Chiquitapia y a Tobillino? Ya fijé posición al principio de todo esto, está muy claro. Ustedes deben tener ahí todo lo que ha sido con mucha claridad cuando expresé lo que, en línea con la responsabilidad que tengo, cuál era mi visión del fútbol del mundo, de Argentina y bueno. Pero de Chiquitapia, perdóname, en concreto, ¿qué pensás? Ahora, evidentemente, bueno, por todo lo que está trascendiendo del tema, pero cuando poco éramos lo que hablábamos, yo fijé una posición muy clara. Pero ¿cuál sería tu posición? ¿Cuál es tu posición? Sobre Chiquitapia, Laura, ¿cómo lo definirías? Hola. Sí. ¿Te pido disculpas, me estoy esperando a la familia, me tengo que ir a comer. Bueno. Mandale un beso. Cómo no. Gracias. Que tenga buenas noches. Se entiende. Perdón, ¿no? Sí, porque Scioli también tiene negocios, y entonces Scioli sobre todo tiene negocios. Entonces, viene una familia mercantil, digamos, ¿no? Sí, claro, Scioli internacional. Electrodoméstico. Probaron el panqueque pichichi, me hicieron acordar de que ir a Perón a comer, es rico, Pichichi. Está el panqueque pichichi. ¿Qué, vuelta y vuelta? Postre. Claro. Sí, se llama así, panqueque pichichi, es muy rico. Es un buen cosa. Pero bueno, ahí está entonces un poco lo que está sucediendo. Muy bien, gracias Marquito. Nos vamos ahora sí, entiendo que una tanda, cuando regresamos, entiendo que una editorial. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices, cuenta DNI. ¡Wow! Que ahora tienes plazo fijo. ¡Wow! Y que tienes una tasa especial. ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Todo bien, con Fátima Flores. Milei va a Mar del Plata, va a haber un espectáculo. Todo eso forma parte de la potestad, su vida público-privada. Recuerden que alguien que es un personaje público tiene menos vida privada. Así que sus afectos o sus desafectos los puede hacer público. Eso la verdad que no le importa o no debería importarnos demasiado y no debería ser motivo de cuestionamiento según lo que yo veo. El gran problema que tenemos con el gobierno de Milei es que destruye empleo y se ha acelerado en el último semestre la destrucción del empleo. Ya se han destruido 250.000 empleos registrados. Esto tiene un fuerte impacto en un montón de otros sectores de la economía. Una familia que pierde esos ingresos es una familia que también reduce sus consumos y también afecta al comercio, por eso también la caída en vertical que está teniendo desde ya el consumo en general. Por supuesto que, como dicen los economistas, es heterogéneo el funcionamiento. Hoy estaba viendo que un montón de gente eligió Brasil o Chile para irse de vacaciones, pero un montón, Estaba viendo hoy el Diario Popular un número que primero me choqueó, porque son millones de personas que han decidido no vacacionar en el país, sino que se han ido al exterior. ¿Por qué? Bueno, porque tienen la posibilidad. 18 millones, 18 millones de argentinos salieron del país. Tienen la posibilidad, y sí, claro, con un dólar retrasado artificialmente, bueno, tienen la posibilidad y está muy bien que elijan ir a otro lugar donde quizá les salga más barato que aquí en la Argentina, donde los costos son mucho mayores. Ahí vemos la artificialidad del tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, me preocupa la destrucción de empleo.
porque la destrucción de empleo es todo lo que uno debiera ver en relación a un gobierno. ¿Crea empleo o destruye empleo? ¿No? O sea, ¿qué tan bueno es un gobierno? Bueno, un gobierno que crea empleo es un buen gobierno. Un gobierno que lo destruye o que lo precariza es un mal gobierno. Debiera ser esa la tendencia. Desgraciadamente, y por muchos motivos, hay un sector grande de la Argentina, y cuando digo muchos motivos es porque también es la única explicación posible al malestar. Un sector grande de la Argentina considera que un buen gobierno es aquel que tiene estabilizada la economía, lo cual es lógico. La inflación, yo entiendo, ha sido subestimada en algún momento. Esto ha contribuido a sostener un relato que hace que los gobiernos nacionales y populares se ocupen de determinadas cosas, pero que de la economía sabe la derecha o la ultraderecha, ¿no? De hecho, Milei gana las elecciones presentándose como un experto en crecimiento con o sin dinero. Y hoy que ha entregado la economía al Tesoro de los Estados Unidos, o a Wall Street a través del Toto Caputo, nos damos cuenta que en todo caso es alguien prescindente de la economía. La economía se la da a otros para que la resuelvan, la decidan. Y la pregunta es si esa economía está generando empleo o no está generando empleo, porque también uno puede contener la inflación no solamente con salarios bajos, no solamente con tipo de cambio congelado, sino también con recesión. También es una forma de que no haya inflación. Ahora, puede haber buenos gobiernos o malos gobiernos con inflación un poco más alta, un poco más baja. Si el gobierno destruye empleo, entonces es un mal gobierno. ¿Qué hacemos con ese mal gobierno? Bueno, evidentemente los sectores opositores, digamos, a Milei, no se ponen de acuerdo en qué cuestión atacar primero, ¿no? Es como hay una cantidad de frentes abiertos en los que uno no sabe dónde concentrarse a veces, ¿no? La oposición, una oposición a la que le cuesta mucho juntarse, una oposición que muchas veces también hace seguidismo en las políticas del Departamento de Estado que trabajan por la división del Movimiento Nacional y Popular, que trabajan para la invisibilización de Cristina Fernández de Kirchner y lo que implica en el Estado de Derecho y lo que implica en la aplicación de este tipo de políticas que destruyen empleo, ¿sí? O sea, con Cristina Kirchner se creaba empleo, con Cristina Kirchner presa se destruye empleo. Con Cristina Kirchner la mala o la buena economía se decide en la Argentina. Con Cristina presa la economía se decide en Wall Street o en Washington. Entonces, las consecuencias están a la vista. En datos duros, 250.000 empleos perdidos en rubros industriales sobre todo, es un dato duro y es un dato que nos invita a ver al gobierno tal como es, no como el gobierno dice que es, sino tal como es. Entonces vemos un apéndice colonial que distribuye miseria, que sostiene algo del consumo, que está en caída, pero lo sostiene ¿con qué? Bueno, con importación, lo cual termina también afectando al empleo del sector textil y de tantos otros, ¿no? Ayer veíamos que Pablo Roca se agarraba la cabeza porque Sturzenegger salió a criticarlo. Sturzenegger dice, bueno, estaba cobrando de más, los caños sin costura no se lo compramos más a Techin, hicimos una licitación, ganó una empresa india. El Pablo Roca, que es bastante rata, ¿no? Como ustedes ven, después bajó el precio. Cuando se dio cuenta que los indios le ganaban, bajó el precio. Es decir, que había sobreprecio en lo que estaba ofreciendo. Pero lo cierto es que la licitación la ganó una empresa india. Con lo cual, eso no se va a hacer ni con trabajo argentino, no se va a hacer ni con una empresa argentina, los dividendos ni siquiera van a quedar en la Argentina, cosa que pongo en duda aún si fuera Techin, se van a ir a la India. El trabajo y lo producido por ese trabajo se va a terminar yendo a la India. Roca apoyó todas estas políticas, ¿no? Apoyó a Macri, apoya a Milei. Las consecuencias obviamente están a la vista. Pero a veces uno tiene que pensar que las empresas siempre tienen algún recurso para zafar. Porque si pierden acá, ganan por el otro lado. Pero los trabajadores, las trabajadoras, la gente que vive de su trabajo realmente, no tiene tantas para zafar. La Argentina no te da tantas oportunidades en ese sentido, ¿no?
Y yo creo que hoy hay que mirar de todos los índices, más que la inflación, más que cualquier otra cosa, más que el riesgo país, les diría, más que todo eso, lo que hay que mirar es un número, y ese va a ser el número que defina el gobierno de Milei. Miren el número del empleo, miren la destrucción de empleo, y también miren la precarización, porque la uberización de nuestra economía hace que mucha gente hoy tenga el placebo durante un tiempo de que haciendo algún trabajito con aplicaciones, eso va a sacarlo adelante. Es un tiempo. En el medio de todo eso, yo creo que lo que va a quedar después del gobierno de Milei, reelija o no, miren lo que les digo, algunos se agarran la cabeza, reelija o no, lo que va a quedar después del gobierno de Milei es tierra arrasada. Tierra arrasada, como los incendios en el sur. 26 minutos pasaron de las 9. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Parece que hay quien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz.
Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana y tenemos un invitado muy especial. Vamos a estar charlando con él de aquí al final del programa. Bueno, venía contando algunas cositas fuera del aire, pero bueno, está aquí con nosotros, lo presentamos. Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino ya en la República Popular China, politólogo él también y estudioso ahora, o desde siempre, digamos, ¿no? De todos los temas asiáticos. Sabino, gracias por venir acá, che. Gracias por invitarme, Roberto. Hola. Flor, muchas gracias. No, mirá, lo primero que te quiero decir, primero agradecer y segundo, creo que hoy China ocupa prácticamente la agenda, incluso digo aquí en la Argentina, por diversos motivos, ¿no? Pero bueno, evidentemente Estados Unidos ha tratado o intenta blindar la región, ha puesto a China en el, si es que no, ya lo tenía desde antes, digamos, pero en el radar como uno de los temas de preocupación, ¿sí? En base a su doctrina, etcétera. Y ahora está Pichetto acá tratando de ayudar a que los chinos no se metan. Contame, ¿cómo ves la situación actual? ¿Por qué Estados Unidos se vuelve tan cauto en relación a eso? ¿O por qué, mejor dicho, pasa a la ofensiva tratando de evitar lo que ellos llaman la penetración china en la región? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se juega de fondo? Bueno, como bien vos decís, acá hay un documento para mí muy importante que es el último documento de seguridad estratégica de Estados Unidos, que generalmente se hace cuando asume cada presidente, hace su propio documento de seguridad estratégica. El de Trump, del segundo mandato, se demoró bastante porque recién se promulgó en noviembre. Y en este documento, que siempre es interesante para analizar, es como decís vos, se pone de manifiesto el repliegue estratégico de Estados Unidos hacia la región que ellos llaman hemisferio occidental, que no es otra cosa que América Latina y el Caribe, yo creo que amplía un poco más, ¿no? Porque esta retórica de Trump de Groenlandia, de Canadá, incluso lo que está pasando ahora con el puerto de Ushuaia y demás, tiene que ver con esta pretensión de no solo el hemisferio occidental, sino controlar los polos, ¿no? El Ártico y la Antártida, ¿no? Uh-huh. Y tener todo el esquema de control logístico. Acuérdense que producto del cambio climático, todo lo que es el Polo Norte pasa a ser navegable, ¿no? Uh-huh. Y acuérdense que el 90% del comercio se hace por vía marítima y, por supuesto, esa esfera del hemisferio norte, tanto Rusia como China, son los beneficiados de ese esquema navegable. Entonces, tener control de Groenlandia, mayor presencia en Canadá, implica también tabicar los corredores logísticos. Y lo mismo para la Antártida. La Antártida es la conexión, sería la segunda conexión Atlántico-Pacífico. Acuérdense que está el canal de Panamá. Una de las primeras cosas que hizo Trump fue embestir contra Panamá. Y el gobierno de Panamá que dejó de reconocer a China. Acuérdense que había una empresa china ahí administrando, sí. Y logró que eso lo corran de eje. Acuérdense que el segundo usuario del canal de Panamá es China en términos de operación de comercio. Y ahí China, que ya venía mirando esta acción, porque la parte interesante es que acuérdense que ellos, sobre todo Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping asume el 2013, o sea que ya trascendió una administración de Trump, entonces más o menos veía venir por dónde venía la cosa, y China
que tiene cierta planificación estratégica, empezó a desarrollar este puerto en Chancay, que lo inaugura hace 2 años, que ahora está haciendo un corredor ferroviario para unir el puerto de Santos. Entonces, este corredor va a unir Atlántico y Pacífico y es un competidor natural del Canal de Panamá. Pero bueno, el otro puerto natural es el, como dije, el del sur, y con la proyección Antártida, que también tiene un montón de recursos y todo lo que estamos viendo. Pero además yo creo que tiene una cuestión de controlar esos dos polos, una cuestión de en términos de seguridad. Claro. O sea, tanto Rusia como China como Irán tienen estos cohetes hipersónicos que pueden cambiar de trayectoria. Entonces, acuérdese que antes de este puerto, de este avión, hubo la instalación de radares que también generaron polémica en Tierra del Fuego, y tiene que ver con esta cuestión, con esta pretensión de Trump, no solo de controlar el territorio, no solo como una cuestión retórica, sino que empezar a ordenar lo que ellos llaman su patio trasero, y un repliegue estratégico. El documento habla de que Europa deja de ser de hecho, el documento nombra en declive civilizatorio a Europa. O sea, es bastante peyorativo contra Europa. Vinculado acá hay que diferenciar el Trump más moralista, ¿no? O el Trump que acciona en función de la cuestión anti-inmigrantes, ¿no? Porque lo dice con respecto a la migración a Europa, ¿no? Que sí, claro. Dice, ustedes ya están con una migración que va a ocupar a los pobladores originarios, más o menos dice, y nosotros que vemos con una situación realmente horripilante lo que está haciendo este organismo migratorio, la ICE, asesinando gente, secuestrando cacería, niños, humana, o sea, sí. La verdad que sí, es impactante, pero hay que tener en cuenta que parte del electorado votó a Trump por eso. O sea, votó a Trump para expulsar el esquema migratorio, porque en este mundo actual la parte de la fragmentación y del odio y el esquema migratorio es parte del sustento también político de la base electoral de Trump. Entonces, volvemos al documento de seguridad y estrategia. En ese repliegue también se habla de expulsar a China de la región. Yo creo que es el tema. O sea, por primera vez dicen, hay que expulsar a China de la región. Y el otro elemento que también a mí me pareció interesante es que nombra a Taiwán con un tema importante a revisar o a priorizar, ¿no? Si uno lo escuchaba a Trump en la segunda contienda electoral, él hablaba de desescalar conflictos bélicos, ¿no? Centralmente lo de Ucrania, bueno, eso más o menos lo hizo, está tratando de desactivarlo y lo dice permanentemente, y también decía desactivarlo de Taiwán, ¿no? Por lo menos discursivamente. Bueno, acá hay un giro con respecto a eso. Yo tengo una tesis que para mí este repliegue lo que tiene de fondo es que lo que quiere hacer Trump es negociar con China toda la región. O sea, en esta fase de no solo repliegue, sino declive en varios puntos de Estados Unidos, ¿no? Primero comercial, que es muy evidente, después tecnológico. Acuérdense, la primera presidencia de Trump lo que quiere frenar es el avance de China de las telecomunicaciones, los semiconductores y todo el desarrollo tecnológico. Yo siempre pongo el dato, ya hace 5 años que China presenta más patentes tecnológicas que los Estados Unidos. Ya en China se gradúan 1.400.000 ingenieros al año, cuando en Estados Unidos se gradúan 200.000. O sea, ya hay un problema estructural vinculado a la tecnología y a la innovación que perdió esa carrera y está en declive. Trump intenta de agarrar el grupo de algunos tecnócratas, ¿no? Sobre todo los más ricos. Sí, les puso rango militar, digamos. Los asocia con el Departamento de Defensa. ¿Por qué hace eso? Porque los utiliza como un arma, ¿no? Porque vos, una vez que te haces contrato con el Departamento de Defensa, apelás a la seguridad nacional. Entonces está la figura de traición a la patria. Entonces lo que haces es, y acuérdense, otro dato geopolítico muy importante el año pasado fue este acuerdo que hace con el esquema tecnológico en Inglaterra, ¿no? Este acuerdo que hace junto a Starmer del acuerdo de prosperidad tecnológica, con una inversión proyectada de $200.000 millones, donde lo junta a todos los CEOs de Estados Unidos, de las empresas más grandes, junto a los de Inglaterra, y dicen, bueno, acá tenemos que trabajar y poner plata para ir contra el gran ascenso tecnológico de China. El segundo podemos hablarlo del esquema militar, más allá de que sigue siendo hoy el gendarme del mundo, pero yo creo que ahí lo que mantiene todavía la hegemonía de Estados Unidos es sobre todo en el financiero. Entonces, claro, en esta segunda presidencia de Trump, la cuestión de fondo, más allá del tema arancelario, es mantener al dólar como hegemonía de comercio global, y esto es lo que está
para mí fuertemente desafiando China, y cuando ve uno el secuestro que hace del presidente en ejercicio Nicolás Maduro, esta operación que hace sin precedentes. Es disciplinante, ¿no? No solo disciplinante, sino que acordate que el 80% del petróleo que exportaba Venezuela tenía como destino China, no así China, lo que importaba Venezuela representaba solo el 2%, porque China tiene una matriz muy diversificada, entonces... Pero ahí el punto más fuerte no es todo el volumen que exportaba Venezuela, sino cómo lo exportaba. Lo exportaba con yuanes. Entonces, de nuevo, el foco está puesto en que este año hay una nueva cumbre en India de los BRICS. Los BRICS ya vienen trabajando en varias cumbres el tema del yuan, la moneda de los BRICS digital. En la cumbre cuando se incorpora Argentina en el 2023 se hablaba de que los países emergentes empiecen a usar sus propias monedas en el esquema de intercambio. Ya países como varios países de África, donde China tiene mucha cooperación, comercian directamente en yuanes. China tiene, junto a la comunidad asiática, la ASEAN, y a 6 países de Medio Oriente implementa el yuan digital. Estamos hablando de, con China, estos 10 países de Asia y 6 de Medio Oriente, que representa el 40% del comercio mundial. O sea, es algo que no es menor. Y fíjense que en esta retórica de Groenlandia, recientemente Trump desescala, recién cuando 2 fondos, que para mí fue una cuestión coordinada, uno de Suiza y otro de Noruega, se desprenden de bonos del Tesoro norteamericano, ¿no? Y ahí Trump dice, no, bueno, vamos a cambiar, no va a ser una invasión, vamos a negociar, o sea, y desescala rápidamente, lo cual muestra que la pelea de fondo de esta etapa, más que comercial, tiene que ver con el esquema de la moneda, porque en definitiva los costos de esta emisión discriminada, de esta gran deuda que tiene Estados Unidos, siempre lo pagan los países emergentes, y lo viene en este tramo de la historia pagando China, porque China era un gran tenedor de bonos del Tesoro norteamericano. Ahora, en los últimos, como reserva de valor, en los últimos 10 años se desprendió de la mitad. O sea, y es el dato, ya no es el primero ahora es Japón, y este movimiento que hace Europa le pega en el lugar donde le duele, y ahí la bazuca europea. Ahí recalcula Trump. Sí. Y además, fíjense que acuérdense que Europa no tenía una buena, venía erosionando la relación con China desde el principio del conflicto con Rusia y con Ucrania, porque ahí bajo la administración Biden habían puesto como los rivales estratégicos tanto a China como a Rusia, ¿no? Y la OTAN le ponía aranceles y ahora lo que estamos viendo en los últimos meses es a todos los líderes europeos desfilando hacia China, incluso el canadiense, ¿no? Acuérdense que Canadá y México están integrados en el mercado más grande para ellos, más relevante, es el de Estados Unidos, y sin embargo el primer ministro de Canadá, una semana antes del discurso de Davos, viaja a China y empieza a hablar de cooperación, claramente para molestarlo a Trump. Y lo mismo hizo Starmer de Inglaterra, Merz de Alemania, Macron. Primero, digo, como para titular, digamos, lo que estamos viendo es debilidad de los Estados Unidos. Yo creo que es una clara debilidad, con inteligencia. Dice, bueno, me voy a replegar, y ahora Latinoamérica, la negociación... La tengo yo. Bien. Y ahí hace el esquema disciplinador de gendarme, por supuesto con costos morales, ¿no? Porque ya nosotros estábamos acostumbrados que a ¿Qué son los costos morales? Estábamos acostumbrados a través de la región nuestra, ha vivido financiamiento de golpes militares, operaciones de la CIA, o sea, no es algo raro para nosotros lo que está haciendo. Lo raro es que ya no tengan que inventar un ropaje ideológico, ya no lo hacen en nombre de la democracia, de los valores universales, como dice Milei, sino dice, voy por el petróleo, lo dice con todas las letras, dice acá, petróleo, a los 2 minutos este esquema de narcoterrorismo voló por los aires, o sea, todas las lanchas que venían bombardeando o la gente que asesinaron, dice, no, el cartel de los Sones no existe. O sea que la excusa o el ropaje ideológico para la intervención lo tiran por la borda, yendo hacia un pragmatismo como pocas veces visto, y eso tiene un impacto, porque acuérdense cuando empezaron las sanciones monetarias, ¿no? Del código SWIFT, incluso las sanciones bancarias a Rusia, los países emergentes, por eso dan la discusión de las monedas, dicen, pero si usan esta arma con Rusia, que es una cuestión de la economía normal, lo pueden usar después contra nosotros. Y ahí empiezan a cambiar, y aparece el yuan digital, y aparecen otros códigos de transferencia bancaria, electrónica, paralelos a lo que es el dólar. Ahí y empieza un esquema de declive vinculado al tema monetario que, repito, hoy Estados Unidos tiene una de las deudas más grandes de su historia, por eso esta batalla personal, el verdadero enemigo de Trump no está afuera, sino está adentro, está en la Fed, y esta disputa de querer
licuar la gran deuda de Estados Unidos, de nuevo, que la pague toda la sociedad, y por eso que te vayas desprendiendo de los bonos, que uses otra moneda, pone en riesgo esa que es la estrategia definitiva. La Fed es la Reserva Federal. Exactamente. Que tiene un tironeo el titular de la Reserva con Trump, ¿no? Y porque Trump quiere controlarlo, Trump quiere que baje las tasas, Trump quiere proponer una moneda digital atada a estas tasas para licuar esa deuda y que los costos lo pague de nuevo la sociedad mundial, porque acuérdense que Estados Unidos, de nuevo, tiene el dominio global del sistema monetario, que es el dólar, ¿no? Que acuerden que esto lo cambia cuando fue el patrón oro, porque esto es lo que hay que entender, que cuando las cosas no funcionan para Estados Unidos, cambia las reglas, las rompe y genera otras. De alguna manera la globalización, cuando era beneficiosa para Estados Unidos, eran los que bregaban por la globalización, hoy están ejerciendo desacople, por eso es llamativo, porque a contramano, el pensamiento de Trump, en definitiva, está a contramano de lo que plantea Milei, ¿no? Que dice, murió Maquiavelo, o sea, estamos asistiendo a un pragmatismo como pocas veces visto, a la idea del Estado como articulador de la economía, al esquema, de nuevo, de los Estados-naciones con un esquema fuerte, o a los ámbitos regionales como la Comunidad Europea, todo a contramano de lo que brega Milei vinculado al libre mercado. Pero acá hay un elemento este año muy importante, que es que en abril va a haber una cumbre, o sea, viaja Trump a China, va a haber una cumbre Trump-Xi Jinping. Y yo creo que en esta cumbre va a haber un acuerdo. ¿Y por qué el acuerdo? Y primero, si uno ve el diagnóstico de este primer año de Trump, salvo su fortuna personal y la fortuna de los 20 tecnócratas que lo apoyan fuerte a Trump, subió la inflación, subió el precio de las viviendas, subió el precio de la salud, o sea, está descontrolado el estado económico y bueno, y hemos visto los conflictos internos por este esquema antidiscriminatorio muy fuerte con estados y con movilizaciones y con, ya digo, riesgos de problemas civiles internos, ¿no? Porque gobernadores diciendo yo voy a mandar mi fuerza contra las fuerzas federales, o sea, está teniendo problemas y Trump tiene elecciones en noviembre. Entonces, en la primera presidencia de Trump, él llega a un acuerdo cuando empieza este arancel unidireccional hacia China, y en esta segunda yo creo que va hacia un acuerdo. El título podríamos ponerle, haciendo una analogía a esta película de una batalla tras otra, sería una tregua tras otra, ¿no? Que por supuesto el que gana es China en términos de largo plazo, ¿no? Porque Trump necesita resolver esto en esta coyuntura de acá a noviembre, y ahí viene un acuerdo. Y si uno ve algunos movimientos que sucedieron sobre todo este mes, que es de este giro que hace China para reactivar las represas. Acuérdense que las represas es como un proyecto tapón para todas las administraciones. ¿Por qué? Porque es un proyecto que lo firma Xi Jinping, y es un compromiso que tomó el Estado argentino más allá de quién lo firmó. Entonces le pasó a Macri cuando quiso detener el esquema del financiamiento, y cada vez que iba a China a pedir financiamiento, China le decía, no, pero cumplí los compromisos previos. Claro. Entonces, acá pasó lo mismo, hubo un movimiento. ¿Qué te marca este movimiento? Y Milei se subordinó tanto a Estados Unidos que no necesita Trump decir voy a tomar Argentina, porque hace todos los deberes sin pedírselo, ¿no? Fíjense este decreto que saca para excluir a las empresas chinas, cuando saca la licitación de hidrovía, que pone una cosa totalmente antijurídica y ilegal de excluir a las empresas que tengan participación estatal, ¿no? Cuando YPF tiene participación estatal y participa de licitaciones internacionales. O sea, hay una arquitectura de señales. Bueno, lo del puerto en Ushuaia es parte de ese esquema, el ingreso de este gigante tecnológico vinculado al tema militar como Palantir a los datos, al acceso a los datos argentinos. O sea, no necesita esa dialéctica Trump, porque es un gran súbdito de Milei de Trump. Entonces, casi es un vocero de Trump, ¿no? Entonces, en este sentido, no necesita la retórica de Groenlandia, y yo creo que después de abril, de este viaje y este acuerdo, que se va a leer como un acuerdo donde va a sacar ventajas Estados Unidos, pero fíjense, la primera presidencia, en el primer esquema arancelario, logró reducir un poco el déficit. Después con Biden el déficit volvió a la normalidad y ahora estamos en un déficit histórico. Incluso China ha batido récords en términos de comercio, en términos a nivel mundial, y ahí es donde yo creo que este año viaja Milei, después por supuesto de su jefe Trump visitando tierra china. Yo diría que cerca de mayo. ¿Por qué? Porque además este año se le vencen los 2 tramos del swap cercanos a 19.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde, fíjense que la retórica incluso de Milei ha desescalado con China. Bueno, mandó un grupo de legisladores, ¿no? Bueno, por eso hay una serie de acciones, pero la más importante para mí es los fondos que emana China para reactivar una de las represas. Por eso te está mostrando que
ahí hay un diálogo y una posibilidad de que viaje Milei a China, insólito, porque Milei ha hecho que China, bajo este esquema totalmente asimétrico de abrir y liberalizar todas las importaciones, se transforme hoy en nuestro primer socio comercial. O sea, Milei ha conseguido que China sea el primer socio comercial de Argentina. Entonces, volvemos a esta contradicción. Por un lado pide el rescate de Estados Unidos, que está haciendo una política anti-China, que pone arancel de 100% a la industria automotriz, a los productos chinos, y por otro lado, acá se liberaliza, crece el 70% la importación de productos chinos de todo tipo, destruyendo el tejido industrial argentino, porque, por supuesto, si vos no tenés una manera inteligente de relacionarte con eficiente, China, claro, te barre el esquema industrial y no tenés los beneficios que te da China, que es la inversión en infraestructura, que es lo que necesita Argentina para desarrollarse. Entonces, Estados Unidos te pide la corrección de no meterse en áreas críticas, que lo dice el propio Besen, dice no se van a meter minerales críticos, en puertos, minerales críticos, el esquema de la base de exploración del espacio profundo. Entonces, y para mí la primera factura de este rescate electoral que le hace Trump a Milei va a venir con este acuerdo comercial que no sabemos la letra chica, pero sí tenemos a grandes rasgos, y que lo presenta Estados Unidos junto a El Salvador, Guatemala, Honduras, o sea que ya te va dando una línea del perfil que están esperando Argentina, Estados Unidos, y que los puntos que difundió Estados Unidos son totalmente lascivos para Argentina. Acuérdense que hablaba de regular el ANMAT, el SENASA. ¿Esto qué quiere decir? Que podrían ingresar, por ejemplo, los medicamentos que acá prohíbe el ANMAT, como estos opioides que son muy famosos y hacen estragos en la sociedad norteamericana, y eso podría entrar sin ninguna limitación. Ahí el único punto que podría ser positivo es la exportación de carne. Lo demás es todo lesivo para Argentina, que no se guarda ninguna prerrogativa. Sí lo hace Estados Unidos, apelando a una posición de poder cambiar las reglas en función de si afecta a sus intereses. Entonces, acá vemos la matriz de la relación de las asimetrías económicas de Argentina con Estados Unidos, que son estados competitivos no complementarios. Estamos con Sabino Bacanarvaja, quizá uno de los mayores sinólogos que tiene la Argentina, y la verdad es que en el marco de la descripción, yo me acuerdo cuando habrás venido el año pasado o el anterior, no me acuerdo, y hablábamos de la guerra comercial. Bueno, ahora ya tenemos una guerra comercial, más una guerra de monedas, más ya abiertamente estamos hablando de cuestiones de defensa. Exacto. ¿No? Digo, como hay en poco tiempo, digo, porque esto ha tenido un vértigo impresionante. Ahí te quiero preguntar, ¿cuáles son los problemas que tiene China? Porque hasta ahora vemos todos los problemas que tiene Estados Unidos, y que creo que vos los describís muy correctamente, muy precisamente, pero ¿cuáles son los problemas que tiene China? Bueno, China tiene un gran problema, y por eso yo creo que es acertada, es inteligente lo que hace Trump para su sociedad, no para nosotros, que nos va a tocar lo peor, porque cuando Estados Unidos relocaliza su política acá, lo padecen los países nuestros, como lo padeció Venezuela, hasta llegar al caso de secuestrar a un presidente en ejercicio. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tiene China es la gran interdependencia que tiene con el mundo, porque China China es abierto en ese sentido. No solo abierto, sino interdependiente. O sea, China se ha consolidado hoy como el Estado que más bienes manufacturados produce del mundo. ¿Qué quiere decir esto? El 30% de la producción industrial y de manufacturas está en China hoy. Si vos sumás Estados Unidos, toda Europa, Corea del Sur y Japón, China produce más bienes que todos esos bloques económicos y países juntos. Que esto te marca la rivalidad estratégica, ya que le gusta citar a Ana Milei, la potencia de las naciones está en la capacidad de producción, no de acumulación, decía Ana Smith en Riqueza de las Naciones. Entonces, el tema central acá es que perdió el esquema industrial Estados Unidos, y esto es muy evidente. Y además, por ejemplo, la industria automotriz ya es el 33%. O sea, se dieron unos datos de que Estados Unidos el año pasado China el año pasado producía un auto por segundo. O sea, la industria automotriz auto por segundo. Es impactante. Y vos fijate lo que está pasando. Hay una entrevista que le hacen al CEO de Ford, Jim Farley, que dice, estamos perdidos. Él va a ver una planta. Yo siempre cuento esto de que China ya está aplicando la inteligencia artificial y la robotización a niveles de ciencia ficción. O sea, vos tenés lo que se llaman plantas oscuras, que quiere decir que no trabajan con humanos, incluso están coordinados por inteligencia artificial, trabajan las 24 horas, todas robotizadas y coordinadas por la inteligencia artificial. Entonces, un nivel de eficiencia y de integración del esquema productivo muy difícil de competir. Pero cuando va Jim Farley a analizar esta planta y ve los autos, sobre todo eléctricos, es lo que lidera China, dice, no, acá es imposible. Le están haciendo una
entrevista, dice imposible competir porque acá integran la telefonía, los sistemas de posicionamiento satelital, lo integran todo el auto. Entonces vos entras al auto, te mide por biométricamente la posición y dice, pero ¿por qué no hacen ustedes eso? Y dice, no, porque a Google no le interesa, a OpenAI no le interesa. O sea, y ahí te das cuenta la fortaleza de China en dirigir la producción y en apalancar los sectores productivos. Entonces, no es que las empresas, por eso digo que cuando uno conceptualiza a China como capitalista, se equivoca. Una cosa es que abrace la economía de mercado, pero China orienta la estrategia productiva y hace que se vayan solapando los sistemas productivos. Entonces, no es que hay una compañía telefónica que está aislada de la planta industrial automotriz o de las telecomunicaciones, y está converse y se hace como un puzzle industrial que le da una fortaleza enorme. Y hoy China, por ejemplo, esas fábricas y ese sistema de complejo industrial lo hace para, por ejemplo, producir satélites. Ahí te hago una pregunta, porque creo que el canciller chino, en Davos, dijo algo así como Estados Unidos será obviamente una gran fábrica, la fábrica del mundo, pero en ese caso ofreció ser también un gran mercado, el mercado del mundo. Claro, esa es la diferencia que ahí va a llegar. Entonces, ¿qué de los problemas de China que me preguntaste? Uno, que esta interdependencia necesita que China venda muchos productos. Claro. Entonces, si vos le complicas las cadenas logísticas, o sea, tiene un punto ahí, o sea, ¿por qué hace todo esto Trump? Primero, le tabica el acceso a los recursos, porque, de nuevo, acá hay que tomar conciencia, esta es la parte positiva que nuestro pueblo, nuestra región, debería despertar o interpelarnos, que dejamos de ser la periferia en el escenario global, pasamos, o sea, para Estados Unidos, pero pasamos de recursos minerales estratégicos, todas cuestiones que son claves para el desarrollo. O sea, vos tenés litio, cobre... Sí, está parado arriba un montón de cosas que tienen mucho valor. Exactamente. Y de nuevo, el esquema logístico. O sea, el comercio hoy va por el Pacífico. El gran comercio, porque es Asia el motor económico del mundo. Entonces nosotros pasamos a ser un lugar relevante, de nuevo con esto de la Antártida como un lugar también de reservas y de conexión estrategia. Entonces pasamos a tener un lugar en el mundo y el que se está opacando es Europa en este sentido, y China entonces en ese esquema lo que necesita es no solo producir, sino vender sus productos y también incorporar alimentos, porque acuérdense que son 1.447 millones de habitantes. Yo siempre pongo este ejemplo, China es un país enorme, pero solo es cultivable el 15% de su territorio. Entonces tiene un problema de seguridad alimentaria para siempre. ¿Pero nosotros solamente le podemos dar alimentos? No, le podemos dar un montón de cosas, pero el alimento pasa a ser la política número uno, porque la política número uno de derechos humanos de China es cómo darle sostener los alimentos de la seguridad alimentaria. Claro. Para 1.447, fíjense, nosotros nos constituimos como el segundo exportador de carnes a China. Casi toda nuestra producción de soja va a China para alimentar a los animales de granja. O sea, la parte de alimentos es fundamental, y acuérdense esta discusión cuando acá, por una cuestión también electoral, Milei le saca el arancel a la soja, empieza a comprar, China compra un montón de barcos y sale el grito de Besen y de Estados Unidos y decir, claro, sobre todo los productores sojeros, porque ahí también competimos. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, transferencia tecnológica de China, armé, no sé, ferrocarriles que crucen la cordillera para poner nuestros productos allá en Argentina con el infraestructura Pacífico. Debería estar, pero incluso Argentina tiene capacidades también de transferir tecnología a China. Cuando yo estuve en la embajada, nosotros veníamos desarrollando con INVAP un convenio muy importante, porque más allá de este gran ascenso de China, China también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, claro, los radioisótopos medicinales que se usan para todo el tema de tomografía, qué sé yo, China importa el 90% de estos radioisótopos. O sea, tiene un problema. Cuando China identifica cuellos de botellas vinculados a su autonomía, empieza a estudiar planes. Y había hecho un estudio a los chinos, ¿no? Hace 15 años, donde nomenclaba que estos reactores que tenía el INVAP como Lopal, que le habíamos exportado a Australia, era un reactor potencial. Entonces empezamos la cooperación y se empezó a firmar un convenio con el INVAP para que China compre 2 para una provincia. El master plan de China era que por lo menos 2 por provincia. Estamos hablando que China tiene casi 35 unidades administrativas, 23 como provincias tal. Entonces, y fíjense si no tenemos potencial en eso, en la industria satelital, en un montón de lugares. Maravilloso. Me das otra perspectiva del mundo. Te quiero agradecer. Pero además yo, en serio, la parte interesante es que nosotros tenemos la oportunidad de tenemos que pensarnos como región,
porque la verdad que estamos en un momento clave para nuestra región. Y una parte interesante, más allá de la desgracia, es que lo que ha hecho Estados Unidos ha sacado la máscara. O sea, está mostrando la verdadera naturaleza, y eso nos tiene que interpelar a toda nuestra sociedad. Sabino Vaca Narvaja, nos ha visitado, gracias por estar acá. Nosotros nos vamos despidiendo porque ya estamos al final del programa. Me hubiera quedado hablando 2 horas más. Tremendo. Vas a venir antes de un año. Sí. Gracias, Sabino, qué claridad, qué maravilloso. Quiero decir que en la operación técnica ha estado Silvio Soler, en la coordinación Gary Castro, en la producción Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Ailén Pavón, en la producción audiovisual Mora Urzagasti, en las redes Manosa Severino, Nicolás Pasos y Vicente Castro. Gracias por estar aquí, quédense ustedes, ya arranca el Flaco Tonietti con Siempre es Hoy. Y bueno, otra vez gracias, Sabino, espero prontito volver a verte. Nosotros nos despedimos hasta mañana, gracias, Florcita. A vos, hasta mañana. Y como siempre decimos al final, chao, que no se corte. Manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar,